Juan de Dios, Jocelyn, Juan de Dios, Pampas, Pardos, Pérez, Puma, Quispe, Ragas, Salvador, Chela, Vega, Velázquez. Bueno, señores, les estoy enviando ya una grabación de la clase de presentación. El día de hoy vamos a empezar con los conceptos teóricos. En primer lugar, antes de empezar la contabilidad, que es una contabilidad del presupuesto, vamos a definir el presupuesto. Se llama presupuesto en negociación anticipada de los ingresos y egresos de una actividad económica. Para elaborar el presupuesto permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas y familiares. En nuestro caso, el presupuesto que estamos hablando hoy día es el presupuesto nacional de la República, que está integrada por ingresos y egresos. Los ingresos que realmente ustedes van a tener son tributos, deuda pública, deuda interna, divisas y todo este tema de ingresos que vamos a analizar. En este sentido, nosotros tenemos lo siguiente. Hemos definido en la clase anterior los tributos, que es la prestación pecuniaria que paga el Estado. Es la prestación que paga el Estado. Pero recordemos que el tributo hemos dicho que se clasifican impuestos, tasas y contribuciones. Y los impuestos se clasifican impuesto al patrimonio, impuesto a la renta, impuesto al consumo. En este tema de ideas hay otro tipo de impuestos a favor de los gobiernos locales. Entonces el impuesto a la contraprestación que se paga al Estado, con la finalidad de poder recibir algo a cambio. En ese sentido, si es la contraprestación que se recibe algo a cambio, pero no se recibe en forma individual, sino en forma social. Tenemos también el tema no solo de impuestos, sino de contribuciones, que es el tributo que se paga al Estado, pero como contraprestación se recibe algo inmediatamente. Tenemos la licencia de funcionamiento, derechos, arbitrios, serenazgos, que en su gran mayoría es para el gobierno local. En estos casos, estas tasas es algunas instituciones públicas o algunos ministerios. Ejemplo, para atención en el sector salud, en atención al Ministerio de Transportes y otros. Y contribución, hemos señalado, es ese tributo que se paga al Estado y como contraprestación no se recibe, no la cambio inmediatamente, sino mediatamente. Ahora, estamos teniendo el concepto de presupuesto con la finalidad que ustedes puedan tener una noción que la contabilidad gubernamental está dirigida a este tema. Recordemos que contabilidad es el proceso de registrar operaciones contables y financieras para una toma de decisiones. En ese sentido, nosotros vemos también que en ese tema de lo que es tributos, impuestos, tasas, contribuciones, que es parte del presupuesto, es la gran responsabilidad del contador de poder registrar estos hechos que ocurren, estos hechos que van a ser plasmadas
en las operaciones contables, bajo documentos fuentes, bajo registros, bajo libros contables. En nuestro caso, vamos a determinar que la gran cantidad de la organización del Estado se divide en área de fondos, área de acotación, área logística, área de tesorería, área de control, que durante el proceso y el desarrollo vamos a tener que conversar qué significa el área de fondos. El área de fondos, llamada, mejor dicho, tesorería, en el cual se va a controlar los ingresos y los egresos, ya sea en dinero, en efectivo o en otros medios. Hoy en día el depósito en las instituciones públicas ya no hace directamente a la institución, sino mediante el banco. Inmediatamente nosotros tenemos el área logística, que está conformada por todo el área de adquisición de los bienes y servicios que necesita la institución pública. En este tema tenemos la logística, debe controlar la ley de CODE, la contratación de bienes y servicios, que emana todo un proceso y todo un respeto dentro del Estado. Se ha creado una institución que se hace que realmente va a ser un órgano de poder controlar los proveedores, porque los proveedores van a estar controlados bajo esta institución. El sistema logístico adquirirá estos bienes y verá si estos bienes son realmente de acuerdo a lo que se ha solicitado, es decir, se pedirán las características y para esto deberán postular bajo un proceso de adquisición y para esto se convocará. En ese sentido, nosotros hablaremos concursos directos, licitación pública, selección. En este proceso también nosotros tenemos que tener bastante cuidado de ver cómo es este tipo de contratación con el Estado. Habrán dos tipos de sobres, el sobre técnico y el sobre financiero. El sobre técnico irá todas las características que necesita el Estado. Ejemplo, queremos adquirir para la institución una carpeta. Me dirán ustedes si es de metal, de melamine, de madera, madera caoba, el color, el tamaño, las medidas, si es moderno, más todavía. Una vez que abro el sobre y reúno esa cartilla, puedo aprobar recién ese sobre técnico para ir al sobre financiero. No siempre será eso bueno, bonito y barato. En primer lugar, para eso tenemos que ver que sea bueno y que pueda atender las necesidades. Ese tema también vamos a conversarlo, realmente vuelvo a repetir, cuando tengamos el tema de logística. El tema de acotación es el que establece las deudas de licitación. En este tipo de tema de licitación nosotros vamos a tener que fijarnos cómo y por qué se debe hacer licitación directa. Con su CODE para todo este proceso, solamente una excepción, que esté en emergencia o urgencia. En emergencia o urgencia. La emergencia es en estos momentos, por ejemplo, que el país ha entrado en una crisis de salud, muchos procesos se disminuyen. Irán a hacer una compra directa. ¿Por qué? Pues realmente la situación de hecho lo ve necesario. Cuando existe realmente un caso fortuito o fuerza mayor, se tendrá que hacer estos tipos de adquisiciones. Volvemos a repetir, el área de tesorería es el área que cobra dinero, el área de acotación es el que
hace la liquidación, cuánto debe la empresa. El área de personal es el área en el cual va a tener que registrar el personal en sus diferentes niveles. Personal nombrado, personal CAP, personal cash y servicios no personales, que lo veremos también más ampliamente. Y otras áreas que realmente nosotros tenemos que analizar. Les digo todos estos temas para que tengan una noción de lo que se va a tratar el curso. En primer lugar, voy a repetir, la contabilidad primero registra los hechos. No registra, sino analiza y ve los hechos ocurridos. ¿Qué hecho, profesor? Es el acto jurídico, que es la manifestación de voluntad de crear, regular, extinguir relaciones jurídicas. Ejemplo, una compra-venta, un contrato laboral, un contrato financiero. Ese tema realmente tenemos que ver nosotros. Ese hecho va a ser plasmado en documentos, como en facturas, como en contratos, como en áreas realmente que realmente era necesario. En este sentido, nosotros tenemos que ver que esto sea bien canalizado bajo el tema de los registros. Por esto, este tema también veremos los libros contables que es eminentemente de la entidad pública, los, los presupuestos y otros documentos que realmente veremos, como el libro caja, el libro mayor, el libro diario, que en su proceso ya veremos. Cuando hablamos de contabilidad gubernamental, la contabilidad gubernamental ya es el proceso de un conjunto, de todo un sistema, en la cual va a intervenir, como les he explicado, la economía, el derecho, la administración, las finanzas, el presupuesto. La economía, ¿por qué? Porque la economía es aquella que se va a dedicar a administrar el dinero para atender las necesidades, de la población. ¿Qué necesidades? Hay necesidades primarias, secundarias. En estos momentos, por ejemplo, coyuntural para el país, tenemos necesidades de salud y de la alimentación. Y como se da cuenta usted, cuando la necesidad, la falta o carencia de algo, tenemos que fijarnos de qué necesidad estamos hablando. Las necesidades financieras es aquella, el cuánto de dinero necesitas. Las necesidades sociales. Maslow, en su libro de las necesidades psicológicas, también habla de las necesidades espirituales, las necesidades materiales y una pirámide de necesidades que estamos viendo a desarrollar y le vamos a dar el material necesario. Nosotros estamos concibiendo a qué se llama también en el curso, a tener una noción, existe realmente una diferencia de opiniones entre lo que es nación, Estado, país y patria. Repito, estamos dejándole a ustedes un trabajo con su delegada lo que es Estado, nación, país y patria. Recuerden, nación es un concepto eminentemente étnico y antropológico. Es el más antiguo que la concepción. Mientras Estado es un concepto jurídico y público. País es el Estado mirado desde el punto de vista geográfico. Y patria, en cambio, es subjetivo por temas realmente eminentemente espirituales, por un orgullo, cuando se ganó la guerra, ejemplo, el mes de julio, se celebra el Día de la Patria, se luchó y se defendió las tierras. Por eso hay que conceptualizar bien de qué estoy hablando, profesor, de país, de patria, de nación, porque hay estados
que tienen varias naciones. Por ejemplo, Estados Unidos tiene varias naciones, porque la nación que tiene ya sus costumbres, sus antropologías, que con usted yo le voy a pedir, por favor, para la próxima clase, ya tengan resuelto este material que lo he mandado mientras su delegada, la señorita, si no me equivoco, delegada Sumari López Lourdes. Realmente les quiero decir a ustedes, en primer lugar, para que podamos entendernos, hacer un paréntesis acá, cómo hacer la evaluación. O sea, ¿cómo va a ser la evaluación? La evaluación va a ser bajo un tema bastante interesante. Como es virtual, les dejaré constantemente un trabajo, al igual que les dejaré un trabajo de investigación. Además, le entregaré un glosario que tendrán que ir acumulando ustedes, que será presentado en cada clase. Uno de los temas es el trabajo en equipo. ¿Cómo voy a trabajar en equipo? Usted ya me mandará, me entregará cuáles son los equipos que se han formado para dejarle los trabajos de investigación y puedan hacer su trabajo de investigación ustedes. Ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, un grupo me va a investigar sobre el área de logística. ¿Qué normas legales se aplican en el área de logística? ¿Qué registros se aplican en el área de logística? ¿Qué formatos se aplican en el área de logística? Y si voy a tesorería, yo les diría a ustedes en la tesorería qué normas de control interno se aplican en tesorería. ¿Qué técnicas de control se aplican en tesorería? Ejemplo, recuerden ustedes, en tesorería se aplica el arqueo, porque solamente es la comparación entre el dinero de caja con los documentos que se encuentran y se hace una cruce de información a ver si falta o sobra dinero. Como recordarán, en un arqueo no puede faltar ni sobrar dinero. Cuando hablo yo de la conciliación, hablo solamente de la conciliación bancaria, la comparación del estado de cuenta corriente con mi libro bancos, ya para que voy a dejar en tesorería. Y que para que voy a dejar en presupuesto, realmente le voy a pedir que trabaje en lo que es el presupuesto. Y ya le damos los lineamientos del caso. Y si hablo de personal, de área del personal, este grupo me hablará cómo funciona el personal en el Estado. El control de los mecanismos de control. Recuerden, antes era una firma, después un reloj técnico, hoy en día un reloj biométrico, pero sin embargo, esto se hace un consolidado mensual, en la cual se va a ver los descuentos por partes y tardanzas. En esta letra habrá un escalafón del empleado público. Sucesivamente, como verán ustedes, son diversas áreas que tendremos que ver primeramente qué sucede en cada área administrativa para plasmarla en el plan contable gubernamental. Repito, qué sucede en cada área, porque cada área está representada en el plan contable gubernamental. Por ejemplo, el área de fondos está representada por la cuenta 11. Y veremos que para la próxima clase, por favor, todos en sus manos vamos a tener nuestro plan contable gubernamental para ubicarnos y ver la estructura del plan contable gubernamental. Para ver la estructura del plan contable gubernamental. Porque acá veremos ya la estructura del plan contable gubernamental, en este caso del plan contable gubernamental, veremos nosotros que en el plan contable gubernamental hay cuentas patrimoniales, cuentas presupuestales y cuentas de orden. Repito, habrá plan contable, el plan contable gubernamental habrá cuentas patrimoniales, cuentas presupuestales y cuentas de orden. Porque lo más importante es las cuentas presupuestales, jóvenes. Vuelvo a repetir, las cuentas presupuestales. Recuerden, el problema ahorita del Estado siempre ha sido el presupuesto.
El presupuesto, recuerden, hemos reiniciado y volvemos a recalcar que es el dinero de todos ustedes, de todos los ciudadanos, de toda la población que da bajo el tema de tributos, bajo el tema de endeudamiento público, bajo el tema de endeudamiento interno, bajo el tema del canon, bajo el tema de regalías. Para poder conversar todos estos conceptos, estoy pidiendo también, ya a la delegada le damos una noción de vocabularios que necesito que tengan bien leído para conversar y dialogar, que es el canon, que es la regalía. El canon, por ejemplo, se recibe por la explotación de un área geográfica que va a generar ingresos, Ejemplo, nosotros tenemos Cerro Pasco, minas. Eso va a generar renta. Y que esa renta va a venir a nivel de Lima, pero parte de esa renta se va a estar comprendido al mismo Cerro de Pasco. Le corresponde al Cerro de Pasco, ¿por qué? Porque Cerro de Pasco ha sido la explotación de ese material. Entonces, por eso los que trabajan en Cerro de Pasco van a reclamar su canon. Y sin embargo, regalías es solamente por la explotación de la naturaleza. Habrán regalías en Lima de la Contraloría Ambiental, regalías de la naturaleza, y habrá otros, las regalías sobre lo que implica nosotros realmente la explotación de un cantante, su voz, su figura, su presentación. Como verán ustedes, en la entidad privada vemos las regalías cuando los cantantes, cuando las personas famosas, artistas, reciben regalías por la simplemente uso y la explotación de su presentación. Estos conceptos que estoy conversando en estos momentos, necesito que lo tengan claros y precisos ustedes y realmente verifiquen lo que estoy diciendo. Como hemos dicho, la Contraloría Ambiental, vuelvo a repetir, ve normas. ¿Qué son las normas? Las normas son el conjunto de frenos al comportamiento humano. Repito, las normas son el conjunto de pautas al comportamiento humano. Esa concepción que he desarrollado. ¿Por qué? Ejemplo, la religión es una norma. Los mandamientos de la ley de Dios es una norma que te pone un freno a tu comportamiento, un tema al comportamiento, ¿no? Para ver si realmente te da, José, ¿no? Una norma que si está dado, se fija uno que realmente ese comportamiento está bien establecido. Entonces tenemos que ver esta ley de los principios que cada ser humano tiene y cada institución tiene. Ejemplo, principios de la auditoría, principios de la contabilidad, principios de la administración, son frenos para que desarrolla esta profesión. Tenemos también el tema del código de ética profesional, que son normas que cada profesional debe asumir y debe cuidar para no descuidarse, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos que fijarnos si se está o no se está dando. Por otro lugar, nosotros queremos decir que el derecho es el conjunto de normas que regula el comportamiento humano. El derecho, por recalcar, ¿por qué hablo del derecho? Porque toda la parte estatal, cuando estén ustedes, van a dar cuenta la cantidad de normas legales que tienen bajo una pirámide que se llama pirámide de Kelsen. Constitución, ley, decreto supremo, resolución suprema, resolución ministerial, directivas, que también le voy a hacer llegar todo este material.
Al respecto, lo que estoy hablando de ustedes, los materiales que voy a hacer llegar, tienen que tener bastante en cuenta. Cuando yo hablo, señores, del tema del área de tributación, de acotación, el área que necesita recaudar, vamos a tener que nosotros acudir en primera instancia a la Constitución Política del Perú. Segundo, el Código Tributario. Tercero, el IGB, Impuesto a la Renta. Cuarto, Reglamento de Compromiso de Pago. Este es para entidad privada, que también es aplicable en parte de la contabilidad pública. Recordemos, vuelvo a decir, la Constitución Política del Perú, el Código Tributario, el Impuesto General a Ventas, el Impuesto al selectivo, el Impuesto a la Renta. Y en ese tema vamos a ver que se tiene que respetar la jerarquía de leyes. Veamos un caso particular, dejándole para estudiar para la próxima clase cómo su Constitución Política del Perú, el artículo 74 de la Constitución, que dice, los gobiernos regionales, los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas o exoneración de estas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. Repito, los gobiernos regionales, los gobiernos locales pueden crear, modificar, suprimir contribuciones, pueden suprimir y crear. Sin embargo, en la Constitución Política del Perú hablan del poder tributario. El Estado, bajo su poder tributario, puede crear, modificar tributos. Cuando yo hablo de crear, modificar tributos, quiere decir que está en la legítima potestad de crear tributos. Pero el poder tributario no puede ser un abuso de su poder, se llama abuso del poder. Pero para eso tenemos nosotros, señores, ciertas garantías, ciertos escudos, ciertos mecanismos que nos tenemos que proteger los ciudadanos cuando los gobiernos de turno, ya sea el gobierno nacional, ya sea el gobierno regional, ya sea el gobierno local, dice el Estado al ejercicio potestad tributaria debe respetar los principios de reserva de ley, igualdad, respeto fundamentales de la persona y la no confiscatoriedad, repito. Dice el Estado, al ejercer su poder tributario, debe respetar los principios de reserva de ley, los de igualdad, los respetos de derechos fundamentales de la persona y los no confiscatorios, repito. Los principios de reserva de ley, solamente por ley, según el nivel de tributo, se va a crear esta presión tributaria. Y sin embargo, cuando se trata de los municipios, por ordenanzas municipales. Y nosotros tenemos que ver que se debe respetar los derechos fundamentales de la persona. Entonces, cuando hablamos de la ley, es una ley realmente netamente coactiva, que se debe cumplir sí o sí, pero sin abusar de este abuso del derecho. Por eso han escuchado ustedes últimamente que los médicos, los fundamentos de derechos todavía no decían que los médicos deben protegerse, que estos impuestos, pero como no estaba en la ley, todavía no se creía. Entonces, todos estos hechos ocurridos, el gobierno de turno creó una ley, un decreto supremo para proteger a la ciudadanía, en este caso, en este grupo, a los médicos, a los paramédicos. Entonces, la ley tiene fuerza coactiva también de defender. En este sentido de ideas, yo les podría decir a ustedes, tenemos que tener bien claro lo que es la Constitución. Entonces, en la Constitución, ustedes amigos,
van a leer, por favor, el artículo 74 de la Constitución, el artículo 2 de la Constitución, derechos fundamentales de la persona. Repito, el artículo 2 de la Constitución, los derechos fundamentales de la persona. El artículo 19 de la Constitución, sobre el tema de las universidades, instituciones privadas, sobre el tema de los tributos, si se trata de tributos, impuestos, de tasas, ¿qué es lo que dice el artículo 19 de la Constitución? Estamos en una situación que a todos nosotros nos interesa y a todos ustedes también interesa. El tema de la supresión perfecta, la supresión imperfecta, que está tipificada en la ley de la productividad y competitividad laboral. Repito, en estos momentos sabemos esto, la supresión perfecta, imperfecta, que lo van a ver ustedes en la ley de la productividad y competitividad laboral. Pero para poder entender lo que es esta ley de productividad y competitividad laboral, debemos irnos a la Constitución Política del Perú, al artículo 22, al artículo 21 de la Constitución. ¿Por qué les hablo de eso? Porque vemos que el problema que central acá está que realmente mucho personal de salud están realmente nombrados, otro personal que están contratados por CAS, otro por servicios no personales, con el respeto que se merecen. Los nombrados han recibido sus beneficios, pero los contratados por servicios no personales no están recibiendo, entonces se están reclamando. Entonces, por eso nosotros también, el contador público, sobre todo del Estado, debe tener una noción también de lo que es la legislación laboral. Como estamos observando, la Contraloría Voluntad debe conocer también lo que es, lo que implica realmente el derecho tributario, el derecho laboral. Entonces estamos diciendo, lee el artículo 2 de la Constitución, porque ahí ve todos los derechos que nos concedan a todos los ciudadanos. El artículo 19 de la Constitución, que realmente los beneficios que tiene realmente las universidades, instituciones públicas, universidades privadas, etc. Y el artículo 74 al 82 de la Constitución, que nos va a hablar de la presión tributaria hasta la formulación del presupuesto. Repito, artículo 74 al 82 de la Constitución Política. Y de ahí leer el artículo 200 de la Constitución, garantía constitucional por ahora. Repito, artículo 2 de la Constitución, derecho a la persona, 19 universidades, 22, 24, hasta el 29, todo el tema remunerativo, de trabajo. El artículo 200, garantías. Como quiero hacerles llegar que las leyes no pueden ser abusivas y que la Constitución acepta también lo que implica el poder de la ley, pero también cuando se hace mal abuso del poder, tiene un escudo, una defensa que protegerse. Yo le digo, porque ustedes como entidad pública están expuestos, ya no son privados, sino públicos. Cuando administran un dinero del Estado, cuando contabilizan un dinero del Estado, debe rendir cuentas no a tu jefe, sino al Estado. Vale decir, para que me pueda entender, al país, para que me pueda entender, a la nación, para que me pueda entender, a la gente. Todo el mundo está mirándote qué haces, porque ya eres público. Entonces, si eres público, tienes que tener bastante cuidado, porque vas a poder de repente caer en una figura que se llama corrupción de funcionarios públicos. Por desconocimiento, puedes caer en lo que es corrupción de funcionarios públicos. Y esta corrupción de funcionarios públicos se va a llamar realmente algunas figuras que les puedo decir malversación de fondos, o hecho propio, o hecho impropio, peculado, y otras figuras típicas que tú sin querer estás cometiendo un delito, ya sea por error o por fraude, o por culpa o por dolo. ¿Qué diferencia entre error y fraude? Claro, el error es por equivocación. Yo estoy tipeando y
comete un error, pone un número en lugar de otro. Fue por error, pero sale ya el informe. Fue error. Pero si yo adultero una factura, una boleta, un formato, ya es fraude. Tú lo quieres hacer un fraude. En el derecho penal se considera culpa y dolo y culpa. Cuando la culpa no es intencional, yo salgo con mi vehículo y por negligencia no pasar la revisión técnica y atropello a una persona. Es culpa. Pero si salgo con un vehículo a atropellar intencionalmente a una persona para hacerle daño, ese es dolo, hay intención. Para esto, el Código Penal o el proceso penal o los jueces o los fiscales o los procuradores van a analizar estos hechos con los medios probatorios que puedan tener. Por eso todo contador tenemos que tener nuestros medios probatorios siempre. Todo documento del Estado debe conservarse 5 años porque cuando hay auditoría te revisan desde aquí hasta 5 años. Pero los errores, recuerden, de corrupción son imprescriptibles. Nosotros tenemos que tener bastante cuidado al trabajar la entidad pública. Por eso, yo voy a trabajar en entidad privada, claro, vas a trabajar en entidad privada, pero ¿qué sucede si la entidad privada quiere contraer un contrato con la entidad pública? ¿Qué sucede si un privado quiere contraer? Entonces, esa persona que va a contraer con la entidad pública tiene que conocer un poco cómo trabaja la entidad pública. Vale decir, ejemplo, hace unos días veíamos cómo unos particulares querían trabajar con el Estado, han pasado 15 días y no le llega el bien. Entonces ya están haciendo un daño al Estado. Porque estamos en emergencia, urgencia, y no han llegado los bienes que el Estado. Y eso, claro, todavía digo, hay una presunción, se presume solamente que hay una corrupción, mientras que no se pruebe lo contrario. Todo esto va a ser todo un proceso de investigación. Entonces, nosotros, bajo esta lluvia de ideas que les estoy diciendo a ustedes, vamos a tener que tener en consideración algunos conceptos ya como contadores. ¿Cuál es el concepto como contadores que tenemos nosotros? Vamos a tener el concepto de, por ejemplo, el sistema contable que utiliza la empresa, viste el Estado como empresa, reduce a unos pocos datos los hechos acontecidos por un periodo determinado. Repito, los hechos acontecidos por un periodo. El contador traduce los hechos del lenguaje contable y recopila registros. Repito, el contador traduce los hechos a lenguajes contables. ¿Sí? Yo digo, dinero, se convierte en el número 11. En la privada, ¿se acuerdan? Decía, dinero, 10. La privada, 12. 12, a 40 por cobrar. 20, mercaderías, etc. Entonces, el contador tiene esa potestad de los hechos ocurridos, esos hechos ocurridos, convertirlos en códigos contables. ¿Qué es el código? Es la representación de un hecho que va a acaecer. Nosotros tenemos, por ejemplo, ¿en qué medida nosotros, en qué medida, ventana, en qué medida nosotros tenemos que darnos cuenta si hay corrupción o no hay corrupción? Con el aspecto contable. El aspecto contable nos va a ayudar a registrar y para eso el contador tiene que tener algunas características. Ser clara, ser precisa, tener medios probatorios, tener medios sustentatorios. Entonces, yo lo voy a definir unos conceptos que ayer nuevamente vuelvo a recalcar, ya conversé. Dice, el Estado, concebido como una gran empresa y gestor de desarrollo económico y social del país, requiere para una óptima administración información confiable que le permita conocer, analizar y proyectar las situaciones relativas a su acción.
Repito, el Estado, concebido como una empresa y gestor de desarrollo económico y social del país, requiere para su óptima administración información confiable que le permita conocer, analizar y proyectar situaciones relativas a las acciones. El Estado concebido como empresa. Y cuando yo hablo de empresa, recuerden, habla de una unidad de producción, que es el recurso humano, el recurso financiero, la estructura, la infraestructura. Todo esto es realmente lo que tiene que preocuparse el Estado, porque el Estado lo vemos nosotros desde un punto de vista empresarial. Pero como saben ustedes, toda empresa tiene que tener ¿qué cosa? Gestión. Gestión. ¿Y qué es la gestión? Pues es saber planear, saber dirigir, saber controlar. Pero usted debe ver el aspecto financiero. Y financiero es la capacidad de poder obtener dinero. La capacidad de poder obtener dinero. Y la capacidad de no hacer mal uso del dinero o minimizar el dinero. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener bastante cuidado en este caso de lo que está ocurriendo en la administración. Y definimos contralego voluntario, se puede definir como el conjunto de principios, normas, procedimientos para registrar, resumir, analizar e interpretar. Repito, control voluntario se podría definir como el conjunto de principios, normas y procedimientos para registrar, resumir, analizar e interpretar. Pongo acá el tema de interpretar. Pongo en la posición de abogado. Entonces, ¿cómo se interpretan las normas jurídicas? Bueno, joven, la interpretación, los abogados, los jueces, los fiscales, tienen una forma de interpretar. El problema es de interpretación. ¿Cuáles son las primeras principales interpretaciones? La interpretación gramática, lo que dice la norma al pie de la letra. Interpretación sistemática, interpretación sistemática. Ejemplo, hablo de los tributos. Entonces yo me voy a la Constitución Política de Perú, hablo al Código Tributario, hablo al Instituto IGB y hablo de los comprobantes de pago. Como ven, son varias normas. Esto es un sistema. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice el Código Tributario? ¿Qué dice el IGB? ¿Qué dice el reglamento de comprobante de pago? Como verán, ya es otra forma de interpretar. ¿Cómo interpreto? Es una interpretación sistemática, repito, una interpretación gramatical. Otra sería una interpretación lógica. La lógica viene de razonamiento, la ratio. ¿Cómo razono? Si Juan me dijo hoy día que era color verde y mañana me dice que el color amarillo y después me dice era verde fuerte y después me dice verde neutro, ya yo me empiezo a preocupar porque no hay lógica entre lo que dice y no dice. Señores, hoy día simplemente sigo reforzando la primera clase, le estoy mandando como grabación obligada con la finalidad de poder realmente establecer, realmente a los alumnos, vuelvo a repetir, los alumnos que llegaron tarde, les digo, mediante su delegada, ya les estaré mandando el material que tienen que desarrollar. Estamos haciendo hoy día una introducción y reforzando la introducción de la Contraloría Gubernamental hasta realmente conocer un poquito más y ustedes puedan tener realmente como la primera vez ha habido dificultades para comunicar con ustedes, que acá para adelante vamos a estar con este sistema. Si hay errores técnicos, vamos a tratar de corregirlos, vamos a tratar de ver realmente que sean mejores. Y siempre va a ser en su horario, de acuerdo ya lo establecido por el profesor Wilmer García, que tengo entendido que realmente hoy día es una hora virtual, pero ustedes también van a participar mandándome sus trabajos. Vuelvo a decir, he hecho un acto de reflexión, un tema de reflexión.
Ya, escuchen. Por hoy día, que recién nos estamos conociendo, tengo la asistencia. Escuchen. Los alumnos que han venido hoy día, que deben estar, Arguancho Espinosa, Tejada Morales, Arcurrena, Bazán, Blanca, Blanco, Cancha, Castro, Aya, Yasmín, Jocelyn, Juan, Nelly, Pampas, Pardo, Pérez, Puma, Quispe, Ragas, Salvador, Yesira, Vega, Velázquez. Puerta, puerta. Repito, si algún joven no está acá, me hace presentar, acá dicen tal días, día presente. Necesita registrar, ya coordinaré, por favor, les pido a ustedes y los alumnos. Guerra presente, profesor Guerra. Veamos, Guerra. No, no digas. Ya, escúchame, hija. Me han hecho llegar, profesor Wilmer, esta lista. Ya, coordinen con su delegada las que están incorporadas en las listas, ¿ya? Acá tengo una lista que la voy a hacer pasar a su delegada para que me ponga quiénes han estado, ¿ya? Y que también voy a tener registrado acá a ustedes para que no tengan problemas. ¿Ya? Como digo, es la primera semana que nos estamos conversando con ustedes y yo soy consciente que la primera clase me podía estar con usted por motivos realmente de salud. Hoy día me estoy incorporando, pero muy sin embargo, ya he mandado un video de introducción. Hoy día estoy reforzando, fortaleciendo para que nos vayamos conociendo nosotros personalmente y realmente hoy día realmente quiero hablar un poquito, decirles mi forma de trabajar, y como usted acaba de decir, por eso estoy presente, me alegra bastante porque es una situación de valor, ¿no? Una situación de actitud. Yo voy a evaluar más que la memoria, es la actitud y los valores, ¿no? ¿No? Miren, jovencitos, por eso tenemos que llegar temprano, les voy a mandar material, primero el antes y lo que después voy a hablar, para que me puedan entender y podamos entendernos. Recuerden, este tema de virtual para ustedes, de repente para algunos es novedoso, pero quien habla ya enseñado en la universidad, pero realmente hoy en día quiero realmente llegar con ustedes. Profesor, ¿cómo va a ser la clase? Repito nuevamente, lo voy a mandar yo con ustedes trabajo, un trabajo individual y un trabajo grupal, que van a tratar de vincularse y a usted a conocer su equipo de trabajo, porque tienen un año, ya saben con quiénes pueden trabajar, entonces mediante el sistema virtual me van a mandar sus trabajos. Y realmente, posteriormente, vamos a tener que ver nosotros cómo realmente es la mejor manera de comunicarnos con ustedes. Estoy viendo acá y estoy registrando todos los que están asistiendo ahorita, y lo voy a conciliar con la lista. Y los que no están los voy a agregar. No se preocupen, ya jóvenes, recién realmente quien les habla, nuevamente vuelvo a hacer la presentación para los que han llegado, quien les habla es el profesor José Luis Galarza Sánchez, repito, José Luis Galarza Sánchez. Siempre me gusta, más que un alumno, que sean mis amigos, porque este curso cultural gubernamental, realmente yo sé que no, una gran mayoría de ustedes no van a trabajar en el Estado, muy poco, pero sin embargo es necesario que tengan bastante cultura general. Ahora más que nunca se están dando cuenta cuán importante conocer la cultura voluntad por los hechos que están conociendo. Recuerden, si ustedes indagan, ya les he mandado mi currículum, mi perfil, he sido profesor hasta el 2011, tuve que salir, hice un éxodo al Instituto Luis Negreveo de San Martín de Porras, tengo experiencia como profesor ya desde los 16 años, hoy día ya cumplo 60 años, es que yo ahorita por eso ustedes me ven ya un poquito ya
maltratadito, pero bastante, con bastante sabiduría. Que realmente la sabiduría me hace saber, a veces, que los alumnos, con respeto que se merecen todos, ¿no? Los alumnos muy teóricos, a veces en la práctica no se desarrolla mucho, pero los alumnos que manejan la práctica tienen otro estilo de llegar y ser grandes profesionales. Miren ustedes, quiero conversar con un diálogo con ustedes. Tengo un alumno, con respeto que se merece, mi alumno Johnny Bacón, dueño del Instituto Computón de la Avenida Flores Paradero 7. Hace el año 2000 era mi alumno y durante el proceso de los años lo conocí y me iba con alegría que tenía su Instituto Computron, el cual soy director de ese Instituto Computron. Y así, por eso no subestimo a ningún alumno. Solamente quiero un diálogo fluido. Ahorita, profesor, está hablando, sí, estoy hablando de una lluvia de ideas, para, para recordar lo que han hecho años o el año pasado. Porque yo sé que han hecho administración, sé que han hecho economía, sé que han hecho nociones de economía, han hecho ciertas nociones para llegar acá. Ya tienen una noción lo que es contabilidad propiedad, contabilidad privada, usted la maneja. Pero nuestra contabilidad está dedicada al manejo del presupuesto de la nación, porque no es dinero de la empresa, sino de la gran empresa, que es el Estado. Van a la próxima clase, por favor, vuelvo a repetir, 2, 3 veces más, para los que han llegado tarde. Tener su plan contable gubernamental, traer realmente desarrollado los glosarios que les he pedido a sus compañeros para poder diferenciar entre país, nación, patria, porque hay muchas veces, y ustedes lo han visto, que muchas veces los medios de comunicación, como los políticos, confunden un término por otro. Luego vamos a ver las áreas contables. La voy a mandar a ustedes una separata de lo que realmente estamos desarrollando. Ya con su compañera también le mandamos el sílabo para que vean los temarios que vamos a desarrollar durante todo este proceso. Si es bien cierto, este sílabo todavía no está firmado porque hemos terminado y tiene que pasar por todo un proceso, la firma del jefe, la firma del jefe de unidad académica, la firma de la directora, quien de paso realmente le agradezco a la profesora Estela Poquis. Realmente hoy en día ha asumido de algunos años la dirección, que es una gran amiga, el profesor Moisés Ávila Peso, jefe de unidad académica, el profesor Víctor Pachas, el administrador, la secretaria académica, la señora Carmelita, y todas las personas que realmente tuve el agrado de trabajar con ellos 10, 11, 12 años ahí. Quien habla también, si ustedes van a verificar, fui el administrador, secretario académico y director. Por eso me gusta conversar con los jóvenes, que no se preocupen, ya nos veremos personalmente y realmente el único deseo es que ustedes hablen, el único deseo es que ustedes aprendan, el único deseo es que ustedes capten algo. Hoy en día realmente yo me identifico, yo estoy acá en Bayoba, en San Juan de Lurigancho, estoy muy cerca del instituto, por eso es que conozco nuestra realidad. Conozco nuestra realidad de nuestro distrito. Algunas excepciones que creo que son de Santa Anita, otros lugares. Pero la gran mayoría somos de este distrito. Entonces conocemos nuestras limitaciones y las aspiraciones y que queremos cambiar de estilo. Los felicito si quieren cambiar de estilo de vida, estilo en la vivienda, estilo en su forma de pensar. Pero el primer estilo, sobre todo, cambiemos ese estilo de pensar que cuando esté en el Estado tenemos que quitarle la plata al Estado. Ese estilo, por favor, ya tenemos que ir cambiando y tomar conciencia de lo que queremos hacer. ¿Alguna otra pregunta, jovencitos? Sí, ¿te escucho? Ya, correcto. Ya, ya. Por ahora, escúchame. El plan contrario gubernamental, la constitución política del Perú y el código tributario. Por ahora.
Repito, para empezar, ya, porque si no ahorita se me van a saturar. Repito, Constitución Política del Perú, porque a la luz de en la Constitución habla de lo que es el tributo, lo que es el presupuesto, y también tendrían que tener ustedes lo que es la Constitución Política del Perú, el Código Tributario, para ver, ya me imagino que habrán hecho algo o estarán haciendo algo, la Constitución Política del Perú, el Código Tributario, el Plan Contable Gubernamental para poder sentarnos para la próxima clase, ¿ya? Porque otros libros de control voluntario ya estaría dándole unos libros que estarían actualizados, para que tengan material de consulta. Por ejemplo, un libro de Pacheco, Camilo Pacheco, que es bastante conceptual. Pero como se dan cuenta ustedes, tenemos que manejar esa control voluntaria. Es teórico práctico, teórico práctico. Mi clase es manera, hablaré del aspecto teórico para que me pueda entender qué es el contenido del plan contable gubernamental. Ejemplo, yo te doy un ejemplo. Ejemplo, nos hablan de cuenta por cobrar. Cuando nos hablan de cuenta por cobrar, cuando nos hablan de cuenta por cobrar, el plan control gubernamental va a estar registrado en impuestos, tasas, contribuciones, arbitrios. Y ahí nosotros vamos a codificar. Entonces tenemos que tener una noción que es un canon, que es una regalía. ¿Me entiendes? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas? Por ahora, ya hijo, porque si no te doy muchos libros, no, se me van a bloquear ustedes. Sé que poco a poco esto tiene que avanzar, ¿ya? ¿Cierto? Ya, otra pregunta, juventud. Ah, y tienen que mandarme el trabajo que le he mandado con su delegada. ¿Ya su delegada les hizo llegar? Sí, escucho. Por WhatsApp, pues, hija. O por WhatsApp o por mi correo, o por donde ustedes estiman conveniente. Mi nombre, vuelvo a repetir, lo estoy mandando en las hojas, por eso estoy mandando mis datos, en donde estoy mandando mi perfil, cómo se pueden comunicar, mi número de celular, por cualquiera de esos medios pueden mandar ustedes y ustedes me hacen llegar por cuál año, dependiendo, pues mira, hijo, yo te voy a decir sincero. Muchos recuerdan, esta acción, yo incluso he tenido, como te digo así, problemas con este tema de la TOC, porque mis hijos están en la universidad, están en el colegio, están mucho, y hay veces no pueden utilizar el mismo sistema. ¿Me estás entendiendo, no, hijo? Y ese tema lo tenemos todos a nivel nacional. Y entonces algunos tendrán su celular, otros tendrán su Facebook, otros tendrán su laptop, pues con lo que tengan, ¿me entiendes, hijo? Yo no puedo ser muy exigente en este momento que estamos pasando una crisis a nivel nacional, ¿cierto? Ya, hijo. Yo soy una persona muy flexible, hijo. Mira mi perfil, lo verás en mi perfil, ve un poquito mi perfil, para que sepas con quién estás hablando, humildemente te digo, sé las necesidades que tenemos nosotros, pero recuerda, en la economía es saber atender las necesidades, y muchas necesidades tenemos, hijito, ahorita. La preocupación, un tema que si mi papá, mi mamá, mi tío se contagia de la pandemia, otra psicosis, realmente si falta plata, otro tema que me dicen, pues yo tengo mi computadora, pero yo internet no he podido pagar, no voy a pagar internet, y un montón de problemas que tienen, ¿entiendes? Tú sabes que somos el distrito y nos entendemos. Otra pregunta, hijo. Pero si alguien tiene alguna duda, mande por el chat, por favor, ¿ya? Por el chat. Sí, por favor, mucho mejor centralizar, ¿ya? Y fueron su grupo, un grupo, ya un grupo ahí, para que puedan poder vincular, porque ten en cuenta, tengo turno mañana, tarde y noche. Perdón, mañana y noche. Pues luego voluntad tengo en la mañana. Sí, sí. ¿Escuchas? De WhatsApp, sí. Mucho mejor. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Ya.
No hay ningún problema, hijo. Ya te he dicho, quien habla es una persona bastante, ya vas a ver, bastante humilde y que mi único propósito no es jalar, es que el alumno aprenda bajo, que te digo, recuerda, unas personas son didácticos y otros son autodidácticos. Por sí solo se pueden asumir, ¿me entiendes? Oye, ellos cuando tienen el material, tú le mandas el material a tus compañeros, cualquier día, Dios me reenvía, ¿me entiendes? No podemos perder más tiempo, hijo. ¿Me entiendes? Con tu compañero, sobre todo, hay que ayudarlos si quieren avanzar. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ti, bendición, hijito, no pierdas la fe nomás. Hay que orar porque el país ya empieza a cambiar y porque nos sanemos todos, pues. Ah, escúchame. Mi nombre es, mi correo es José Luis Galarza Sánchez. José Luis Galarza Sánchez. Arroba, J, arroba hotmail.com. Está en el documento que le van a recibir a la delegada, lo van a recibir, ¿ya? Y mi número de celular es el 900-740-519. ¿Correcto? Correcto. Repito, ahí está escrito 900-740-519. Repito, 900-740-519. ¿Cierto? Escucha, en el Face tengo dos, tres, sí, por si acaso, tengo dos, tres Face. Me encuentran ahí con menos el que tiene camisa roja, terno medio verde y con fondo bolitas rojas. Porque el otro tengo más de 5.000, ¿ya? Si quieres por Facebook algún tema, mandarme también, ¿ya dijo? No hay ningún problema. Cualquier lo medio me puedes comunicar, ¿ya? ¿Entendido? No, ustedes, jovencitos, vamos para servirlos. Sí, formen los grupos ustedes de acuerdo. Mira, yo soy democrático. Formen ustedes de acuerdo, pueden ser de tres, de cuatro, de cinco. Depende, pues, jovencitos, a esta altura yo no puedo pedir muchos temas, porque a veces ustedes son números y la empatía que tienen, no entiendo todo este tema. De mínimo tres, máximo cinco. ¿Estamos de acuerdo? Ya, máximo seis, pues, chiquito, ya. Máximo. Pero lo que importante, hijo, que los seis trabajen, que los seis aprendan, ¿me entiendes? ¿Ya? Es lo principal que aprendamos. Esta experiencia la estamos viviendo todos recién, hijo, ¿ya? Y tenemos que ser flexibles, ¿sí? Sí, escuche. Buenos días, ¿con quién habló? Ya, señorita López, ¿en qué la puedo servir, señorita López? Sí. Por favor, de eso se trata, ¿me entiende? Por eso te he dicho para la próxima semana, ¿me entiendes, hija? Ahora usted me dirán si lo quieren presentar el miércoles o el viernes. Pónganse de acuerdo ustedes, ¿ya?
Porque sé que a veces hay problemas de comunicarse entre ustedes. ¿Me confirman, ya, hija? Pero eso es otra cosa. No, hija, como para servirle, ya soy profesor de, como te digo, más de 40 años. Y sé lo que están pasando ustedes. ¿Y qué estamos pasando todos? ¿Alguna otra pregunta, hija? ¿Siente alguna pregunta? ¿Alguien más tiene que preguntar, por favor? Vamos a trabajar también en clase, se va a trabajar en clase. ¿Sí? Para orientarlos, cualquier cosita para monitorearlos. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Repito, pueden trabajar en grupos para que algunas consultas que tienen que hacer también yo los oriento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Claro, sí. Te escucho. Te escucho. ¿Aló? Ya. Si alguno de ustedes tienen alguna duda y son tímidos, mándenme por mi WhatsApp, por mi chat, por mi Facebook, por donde quieran, mándenme. Sí, sí, jovencito, escucho. Buen día, hijo. José Hernán. Ya, ya, como no. Voy a poner ahorita, ya. Es constitución, ¿ah? Constitución, constitución, política del Perú. Ya. Artículo 2. Artículo 19. Artículo 22 al 29. Artículo 74 al 82. Artículo 200. Ya. Escuchen, escuchen, ¿por qué le doy esos artículos? Quiero que me escuchen. El artículo 2 es porque ustedes ahorita, como en estos momentos de toque de queda, de emergencia, ese artículo 2 ha sido suspendido. Sepan ustedes qué artículo ha sido suspendido. ¿Entiende? Y tú como joven debes saber de qué estás hablando, porque estamos, a mí me gusta trabajar de acuerdo al momento histórico y la coyuntura que estamos viviendo. Y el artículo 22 al 29 en el aspecto laboral, porque también, ya te habrás dado cuenta, también soy bachiller en Derecho en Ciencias Políticas, terminé hace 25 años y me dedico también al tema de Derecho Laboral y Derecho Tributario. Y quiero que sepan ustedes de qué estamos hablando ahorita, de este despido masivo que está existiendo y este tema que a todos les interesa. Primero vamos a empezar el artículo 22 y 29 para que tengan ustedes de qué están vulnerándose a ustedes, para que ustedes sepan defenderse. Como profesionales hay que darle un profesional completo. Y el artículo 74 al 82, digo, porque ahí está lo que es tributo, presupuesto, canon y regalías, y varios temas. Porque habiendo leído eso, ya puedo conversar con ustedes. Y por último, el artículo 200, las garantías constitucionales, jovencitos. Pero ustedes han hablado del habeas corpus, habeas data, acción inconstitucional, para que tú como jovencito sepas defenderte. Yo siempre he querido decir, un profesor, hemos venido a servir y no hace servido. No me apego solamente al sílabus, sino a los conceptos que deben tener ustedes como profesionales integrales. Quien habla realmente con la humildad que me caracteriza, soy contador público, bachiller en ciencias políticas, gestión administrativa, y con todo este currículo que tengo, quiero dar a ustedes, recuerden, ya cuando tenemos una edad, queremos que esta juventud sea mejor que nosotros. Y te vuelvo a repetir, juventud, yo evalúo actitud, aptitud y valores. Sobre todo ese valor que me está diciendo. Profesor, mi amigo está afuera. Me están diciendo ustedes. Puede ayudarlo. Sí, es una actitud de solidaridad, pues, hijo. Hay que colaborar con nosotros. Esa actitud es muy bonita. No ser egoísta, sino ayudar a los demás. La puntualidad, bueno, no llegaron porque no sabían si iba a estar o no iba a estar ya. Y muchos me mandarán su disculpa por qué razón, trabajan en la mañana, trabajan en la noche, tienen que llevar tantos problemas.
sé entender, pero no descuiden sus estudios. Otra pregunta, jovencitos. Muy buenos días. Otra pregunta. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Escucho? Ley de presupuesto y la ley de presupuesto. Ley de presupuesto. Conseguirse también la ley de presupuesto, escuchen, la ley de presupuesto para el 2021. La ley de presupuesto para el 2021. ¿Ya? Esto vamos a hacer más adelante, pero vayan conscientes de esta ley de presupuesto, ¿ya? Porque iba a hablar todo lo que les he dicho, así, con ideas salpicadas, cómo se hace una licitación, cómo se hace un concurso, cuándo le corresponde al Ministerio de Educación, cuándo le corresponde al Poder Ejecutivo. No se van a memorizar, sino vamos a interpretar. Voy a enseñarle a usted cómo se interpreta. Con sus materiales en la mano, cuando hagamos los ejercicios, vamos a hacer con sus materiales. Jóvenes, para ver, y sí, por ejemplo, jóvenes, ¿tienen ahí su constitución? Sí. ¿Tienen ahí su ley de presupuesto? Sí. ¿Tienen la ley con su código? Sí. Este caso, le mando el caso y usted con sus materiales van a estar y lo voy a dar para que examine. Hoy en día no estamos en memorismo, sino el cómo aplicas tú estas normas que están en tu mano. Igualito como quien habla es cristiano, tengo la Biblia y la Biblia la interpretamos, que dice Apocalipsis, que dice Éxodo, que dice Pablo, que dice... Entonces interpretamos y tú te das cuenta, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento están articulados. Entonces interpreta. ¿Sí? ¿Aló? Buenos días. ¿Algo más, jovencito? Cualquier cosita que se hayan olvidado, me lo mandan, por favor, les repito. Por eso le he mandado a la señorita con mis datos, con mi perfil. Les he mandado con las preguntas. Trato de ser lo más didáctico para ustedes y trato de buscar palabras solamente sencillas, no subir el tono de las palabras, porque ustedes con lo justo, ustedes están, con el respeto que me están en un instituto que realmente no queremos confundirlo con palabras muy técnicas, sino con palabras para que me puedan entender. Alumnos, la primera clase la he resubido en YouTube, está en mi Facebook, está en el Facebook de su delegada, ¿ya? Y está, sí, sí, ya le hizo llegar a Sarumi, aló, y ya magnífico, ya dijo, yo sé que recién lo han recibido, por eso que no lo exijo mucho, ¿me entiendes? ¿Ya? Ya, ya magnífico. Por cualquiera de esos canales usted me entiende, ¿ya? Simplemente me llaman a mi celular, WhatsApp, profesor, me he mandado por dónde. Ah, ¿qué tareas realizamos en grupo? Ah, la tarea que realiza en grupo ahorita, señores, solamente las preguntas de reflexión. Cada uno agarra una pregunta de reflexión con la delegada. ¿Me entienden? A ver, pregunta de reflexión. ¿Ya? Esa pregunta es para que reflexionen, para que coordinen. Ustedes no quiero que se memorien, sino que reflexionen. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Hay una pregunta que dice reflexión. Reflexión es eso, sacar con sus criterios, leen y comentan qué opinan ustedes. Porque acá tu opinión sí importa. ¿Sí? Por si acaso, la clase también la estoy grabando. Voy a colgarla también en YouTube. ¿Ya, hijo? Cualquier cosita para que puedan escuchar nuevamente. Alguien llegó tarde, la pueden escuchar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, te escucho, te escucho. Sí. Mm, ya, hijo. Ya, hijito, voy a evaluarlo eso
Ya estaré respondiendo durante el transcurso del día o entre sábado y domingo. Ya, hijo, no te preocupes, ya. Yo sé escuchar a los alumnos. Gracias por tu opinión. Bueno, la institución me recomendó utilizar la aplicación del Cisco Web. Es por eso que entré ahí, ¿me entiendes? Voy a tener que conversar esto. El día sábado tenemos una reunión con mis colegas para hacerle llegar la inquietud. ¿Correcto? Con la unidad académica. Sí, pues, ya, hijo. No, te voy a repetir, por eso me alegra bastante conversar contigo. El día sábado nos reunimos, ya tomaré para que llegara una uniformidad a todos, ¿ya? Ya haré saber esto. Muy, a ti, hijito, te agradezco. En cualquier momento ya nos veremos personalmente. Simplemente oren para que todo se tranquilice. ¿Ya, hijo? Muchas bendiciones. Si no hay más que preguntar, que Dios nos bendiga. Que recuerden, si todo está en la fuerza de voluntad, todo está en la fuerza de voluntad. Si crees que está vencido, lo estás. Si crees que no te atreves, no lo haces. Muchas cosas se han perdido antes de haberse empezado. Muchos cobardes han fracasado antes de la tarea empezada. Todo está en la fuerza de voluntad. Con estas limitaciones, pongamos nuestra voluntad. Los quiero, los amo a mis alumnos. Esta generación que viene, este siguiente milenio, están en sus manos jóvenes. Muy buenos días y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Ya que, sí, ya respondí. Sí. Ajá. Cuídense. Bendiciones.